Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermanos y amigos, Dios los bendiga. ¿Cómo amanecieron? Desde los estudios de BR Radio, reciban un abrazo fraterno en el nombre más grande que hay, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Hoy estamos felices de poder pasar un ratico con ustedes y de antemano agradecerles tanta generosidad para con nosotros al disponer de su tiempo para sentarnos en torno a la palabra de Dios. Estoy muy bien acompañado en el día de hoy. Quiero saludar al hermano Ezequiel, a la hermana Janet y al hermano Maximilium. Sí. Eso es como latino, ¿qué? No sé. Maximilium Pegasus. Eso. Que están ahí pues en la jugada, mirando a ver cómo puede manejarse de una mejor forma el máster. Y aquí pues con nuestro hermano Felipe, Dios lo bendiga. ¿Cómo se siente el día de hoy? Amén, hermano Carlitos. Muy bien, con calor. ¿Tienes calor? No, está haciendo mucho frío. Eso sí, yo estaba sí, asustado porque la noticia es que está haciendo mucho frío en Bogotá. Sí, señor. Mi estimado pastor, ¿cómo le acabo de ir? Hermano Carlos, Dios le bendiga. Felipe, Máximo, Janet, Ezequiel, nuestra audiencia, Dios les bendiga. Contento, feliz de estar acá nuevamente en BR Radio y un encuentro con la palabra de Dios. Eso es una bendición y el asunto es que ya le hace falta a uno. Ya hace falta, quien lo creyera. La vida es muy interesante por eso. A muchas personas se les hace difícil levantarse en temprano, pero uno sabe de lo que representa y venga, vamos porque quiero hacer ese pequeño aporte a la obra de Dios. Y qué bueno que tenemos ese sentir y estamos incentivando a quienes deseen venir a aprender a ser máster. Venga que sin duda alguna viendo usted puede. Aunque vamos a organizar un horario, un determinado día para que puedan venir 4 o 5, ojalá que sea un día no laboral y de esa forma puedan ir aprendiendo a manejar el máster, porque necesitamos gente que saque toda esa sabiduría que Dios ha puesto en sus vidas y la pongan al servicio de Dios. Pero vamos con el estudio de la palabra de Dios y continuamos en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios y vamos a leer ¿desde qué versículo, pastor? Desde el 4. Vamos a leer del verso 4 al verso... Vamos a leer hasta el verso 11. Vamos a leer esos textos porque ya lo hemos leído varias veces, pero hoy vamos a volverlos a leer, pues está relacionado con los dones del Espíritu. Amén. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿No le parece interesante cómo concluye? Eso es muy interesante, ojalá que le preste mucha atención a ese versículo 11. Pero vamos a analizar los dones en su orden. Recuerde que ayer estuvimos hablando de los dones de sanidades y también el don de hacer milagros. Y espero que haya quedado claro qué es una sanidad y qué es un milagro. Aunque aquí mi pastor tiene un interesante aporte y no podemos dejarlo pasar.
explíqueme cómo es que usted lo ve. No, pues no es solo como un interrogante alrededor de lo que son dones de sanidades y milagros respecto al hecho de que en el campo de la salud, cuando se aplica el don de sanidad, tiene que ver con la cura de una enfermedad que médicamente puede ser tratada, pero que pues a través del don de sanidad que se opera en una persona, pues la persona se sana sin el uso de esos métodos médicos o farmacológicos que existen. Pero en cambio, cuando opera un milagro en relación con una enfermedad, es respecto a alguna enfermedad que no tiene cura desde el punto de vista médico y por lo tanto se altera el orden natural, porque si se dejara que la historia natural de la enfermedad siguiese su curso, pues esa persona tendría que morir. Muy interesante su aporte. Es bueno que tengan en cuenta lo que el pastor está diciendo, que el don de sanidad va a funcionar en una persona que está enferma, pero que médicamente puede ser sanado. Ajá. ¿Ya? Sí. Y cuando entra a operar el don de sanidad, sin medicamentos, él es sanado. ¿Sí es eso? Sí, es decir, que como se habla de la alteración del orden natural, en el orden natural hay enfermedades cuya intervención médica limita el curso de eso y pues no se va a morir la persona por una enfermedad, por una gastroenteritis, por ejemplo. Pero en cambio, por ejemplo, con patologías como el cáncer, en el cáncer uno pensaría que si fuese en la alteración del orden natural, entonces no tendría, o sea, no podría ser solo una sanidad, sino un milagro el que lograra sanar a esa persona. Muy importante ese apunte que enriquece nuestro conocimiento. Luego sigue otro don muy interesante. Dice, a otro discernimiento de espíritu. Ese don se requiere en varios campos de la vida. Si usted lee en el capítulo 16, el verso 16 del libro de los Hechos, recuerdan que después, o que en el mismo Filipo, se da un fenómeno muy interesante, y es que mientras Pablo predica la palabra, ha salido una mujer con un espíritu de adivinación, causando molestia a Pablo. Y me llama la atención de que ella no estaba hablando en contra de Pablo, al contrario, estaba hablando bien. Pero Pablo entiende la procedencia del espíritu que tiene poseída esa mujer. Y de una vez se detiene y echa fuera ese espíritu. ¿Ya? ¿Cómo es que alguien habla bien de mí, me hace campaña, ¿sí? Y yo logro detectar que lo que está haciendo es por obra de Satanás? En condiciones normales, Pablo pudo decir, oiga, venga, muchas gracias porque de todas formas la gente, pues ya somos dos. Pero no, Pablo entiende la estrategia de Satanás por el Espíritu Santo y entonces sabe la procedencia y en consecuencia resiste ese mal espíritu. Juan, en su carta, también da una enseñanza muy interesante en su capítulo 4. Mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Se necesita el don de discernimiento de espíritu para poder establecer las diferencias de lo que se da en un fenómeno religioso, que creo que a eso es a lo que hace alusión Pablo
cuando escribe a los tesalonicenses y les dice que no apaguen el espíritu, sino que más bien lo examinen. Si de verdad lo que están escuchando se ajusta a las enseñanzas de Jesús y a las enseñanzas apostólicas. Y me llama la atención la enseñanza que da Juan, porque dice que un profeta puede ser engañado o un falso profeta puede aparecer disfrazado de profeta para engañar a los cristianos. Entonces les da unos puntos muy interesantes para que establezcan la diferencia. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Observe eso. Entonces, el don de discernimiento de espíritus debe de estar en la vida de la iglesia para que en el momento que venga una enseñanza que va en contra de los principios que están estipulados en la Biblia, el creyente sepa conocer. Y dos, para también establecer la diferencia del mensaje de alguien que frente a uno o en un escenario está, y mirar si de verdad lo que éste habla es acorde a la palabra de Dios. Mire usted que para Juan era muy interesante que los cristianos aprendieran a establecer esas diferencias, porque no todo el que se disfraza de cristiano es cristiano. Si usted observa bien, habla de que puede darse una enseñanza entre comillas cristiana, pero que no es para nada cristiana. Y el apóstol dice, cuando escuchen una enseñanza, que nieguen la presencia de Jesús en carne, pues el espíritu de aquella persona no es de Dios. Y puede ser que usted no le encuentre mucho sentido al texto, pero el texto es muy profundo, porque hay que hacerse la pregunta entonces, ¿cómo era Jesús antes de venir en carne? Porque el texto está diciendo, todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne. Entonces la gente debería hacerse la pregunta, ¿cómo era Jesús antes de venir en carne? A eso es a lo que Juan dice que es necesario probar, conocer la procedencia de la enseñanza. Jesús fue claro frente a los judíos. ¿Los judíos sabían que él era Jesús? Sí. ¿Sabían que era el hijo del carpintero? Sí. ¿Sabían que era analfabeta? Claro. Ellos lo sabían. Pero no sabían quién era Jesús antes de venir en carne. Y por eso fue que les dijo, ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Ustedes son de abajo. Yo soy de arriba. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso, ante el interrogante de aquellos que le dicen a uno, hermano, pero es que allí también son piadosos, es que allí también leen la Biblia, es que allí también tienen el himnario y hacen reuniones parecidas a las nuestras. Puede ser. Pero el Espíritu Santo está enseñando hoy que si alguien niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo. Y para eso se necesita ¿qué? El don de discernir espíritus. Porque a mí me pueden traer un mensaje hablando de Jesús, pero como el revolucionario, o como el hombre bueno, o como el hermano de Satanás según el mormonismo,
¿Ya? Hermano O Carlos, como el maestro o uno de los profetas. Pues Nicodemo les dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero no entendían quién era Jesús. pero pues si uno pudiese verlo, él también no podría intentar combatir esa doctrina del docetismo, de que es una creencia ¿Quién? parcial, el escritor de la primera carta a Juan. Claro, no, es que Es decir que, pues bueno, eso fue una doctrina que fue condenada, claro, que era la creencia de la no humanidad completa de Jesús, ¿no? Que él no era completamente humano, sino que parecía, y entre líneas uno puede entender eso o no. bueno, pudo ser que en los tiempos de Juan se presentaba también ese fenómeno. Y que luego llegaron a los Ebionitas 1, a los Ebionitas 2, que luego apareció esa doctrina que es bien compleja acerca de la unión hipostática, donde se enseñaba que Jesús no era Dios, llegó a ser Dios en el momento que recibe la unción del Espíritu Santo, pero que hasta el Jordán Jesús era un hombre como cualquier hombre. ¿Ves? Que llega a ser Dios después del bautismo en el Jordán. El mormonismo cree muy similar, y de ahí ellos se pegan para enseñar de que cualquiera puede llegar a ser Dios. En cualquiera de los casos, lo que es importante que la gente comprenda es que establezca la diferencia en la doctrina. Y cuando una doctrina no se ajusta a la enseñanza apostólica, ¿y cuál era la enseñanza apostólica? Que Jesús es la luz del mundo. Y eso tenía una connotación muy interesante, porque si ustedes leen la palabra Dios, viene de la palabra luz, etimológicamente. O sea que cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Él está diciendo, yo soy Dios. Y Pablo lo va a certificar cuando dice a Timoteo, que está en medio de una problemática seria en Éfeso, le dice, vea, no hay que discutir acerca de quién es Jesús. Él es Dios manifestado en carne. Entonces, en ese orden de ideas, es que Juan está diciendo aquí que hay que probar los espíritus, porque pueden ser de Dios o pueden no ser de Dios. Y mire que hay una enseñanza en el Antiguo Testamento bien interesante. Ustedes la han leído. Los milagros que hace Moisés y Aarón y los milagros que hacen los agoreros, los hechiceros de Egipto. Es bien interesante porque Moisés hacía un milagro, ¿y qué dice la Biblia? Y los hechiceros hacían Otro. lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? La procedencia. Y ahí es donde los espectadores deben de tener ¿qué? Discernimiento. Que no lo tuvo Faraón, ni lo tuvo el pueblo egipcio, sino que llegaron a pasar por alto las enseñanzas de Moisés a través de esas manifestaciones sobrenaturales, confundiéndolas con las manifestaciones sobrenaturales que hacían también ¿quién? Los hechiceros. Entonces puede darse que en una comunidad cristiana hay ciertos fenómenos religiosos, como el que les comentaba en el reciente pasado. Una iglesia que en torno a ella pues giran muchas situaciones, entre ellas peregrinaciones a ver la manifestación grandiosísima del Espíritu Santo, y resulta de que viene un pastor anciano que ha librado 1000 batallas y lo que descubre es una influencia demoníaca, un espíritu de error, engañando a los párvulos que iniciaban la fe. Entonces ahí es donde se necesita ¿qué? Ese don. Porque muchos habían ido y les parecía maravilloso, pero no entendían cómo obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no genera violencia. El Espíritu Santo no expropia a nadie.
El Espíritu Santo no tiene una filosofía de adivinación. Pero los niños, los que no conocen, los que no tienen el don de discernir espíritu, pueden llegar a ser fácilmente ¿qué? Víctimas de un engaño. Y a eso es a lo que se refiere Pablo, y a eso es a lo que se refiere aquí la Escritura. Cuando nos convoca a probar los espíritus, si son de Dios o no. No todo el que se para frente a uno a hablarle en el nombre de Dios puede traer algo de Dios. Puede ser uno que es falso, porque lo más parecido a lo verdadero es lo falso. ¿A quién no han engañado con un billete falso? ¿Cierto? ¿Y por qué lo engañan a uno? Bueno, porque es idéntico. Pero hay que mirar la esencia. Así también va a suceder en estos campos. Y en las iglesias hay muchas personas que se dejan engañar. ¿Cómo así que el Espíritu Santo me dice que le diga que su esposa con la que usted se casó no es la que debe de ser su esposa? Y ese creyente cree semejante brutalidad. Después de estar casado. ¿Ya? Hay que ponerle cuidado. ¿Cómo es que un creyente viene a hablarme de parte de Dios pretendiendo transmitirme una enseñanza errónea? Como el mesianismo, como el judaizarse, como el pensar en que una enseñanza muy importante surgió en el siglo pasado. Recuerdo que en un evento bien interesante en el kilómetro 30 se dio un debate, pero bien serio en relación a ello, donde se decía que, por ejemplo, Jesús llegó a ser Señor, no era el Señor, llegó a ser después del bautismo en el Jordán. Y había gente y se dio una división, y algunos líderes y algunos creyentes fueron tras esa corriente. ¿Qué pasó en esa gente? No tenían el don de discernir espíritus para establecer la diferencia en la enseñanza, porque la misma Biblia enseña que cuando Jesucristo nació, los ángeles vinieron diciendo: os traemos nuevas de gran gozo, que es para todo el pueblo, y es que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. No dice será, es. Pero a causa de la influencia de aquellos, hubo quienes se fueron y causaron división dentro del cristianismo. Entonces ahí es donde se requiere esa facultad dada por el Espíritu Santo para mirar si la información que viene o el comportamiento de determinada persona está avalado realmente por el Espíritu Santo, o es una persona que está engañada y quiere engañar. Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 4 de su segunda carta y dice que el Espíritu dice que en estos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ojo lo que está diciendo: apostatarán de la fe. Eran cristianos, pero se dejaron influenciar del mal, y entonces van a exportar ese veneno, ese daño a otros. Y ahí es donde se requiere que el cristiano tenga ¿qué? Don de discernir espíritu, para ver si lo que de verdad está viniendo procede de Dios o no, porque puede ser muy similar. Ya dijimos que lo más parecido a lo verdadero es lo falso. Y Pedro lo enseña en su carta. Así como hubo falsos profetas en el pueblo, así se levantarán falsos maestros dentro de vosotros, que de una manera astuta introducirán doctrinas que le hacen daño a la iglesia. Y ahí es donde se requiere ¿qué? El don. No, pero es que es el hermano fulano. Bueno, hay que mirar.
Porque si no ponemos cuidado, pues terminamos como los señores israelitas en la semana 70, que junto con la población mundial dirán quién como la bestia. Pero estaban engañados. Hacían obras maravillosas, milagros. Y ellos llegaban a pensar que era su Mesías. ¿Y acaso no sucede eso hoy? Hermano, es que en tal parte es lo mismo, porque allá pasa lo mismo, y hacen lo mismo, y cantan lo mismo, y tienen la misma Biblia. Pues hombre, digámosle a Dios que nos dé la capacidad de aprender a conocer por el Espíritu Santo lo que es bueno, entender la procedencia de quienes en algún momento determinado buscan atribuirse ciertas cosas bajo la figura del Espíritu Santo, cuando no es el Espíritu Santo. Puede ser otro espíritu, puede ser su propia ambición, puede ser la propia hipocresía que le hace ver con determinada apariencia, pero que por dentro está el veneno. Entonces Dios, a través de los dones del Espíritu, entre ellos busca dar la capacidad al cristiano para que no sea fácilmente engañado. Pastor, me parece muy importante eso que usted está diciendo, todo lo que ha estado explicando, porque bueno, estamos en un contexto donde se le presta a veces mucha atención a lo que es falso, ¿no? Y la tarea de alguna manera del enemigo es engañar a los escogidos, es engañarlos, no es hacerles maldades, porque hay cristianos que de pronto mal enfocados han estado pensando y espiritualizando todo, pensando que el enemigo está ahí para hacerles maldades sencillas, ¿no? Pero de alguna manera la tarea es engañar, ¿no? Y me parece muy importante el aporte que estaba haciendo el hermano Darwin referente al pasaje que usted leyó en Juan, porque puede darse que alguien piense así, en cuanto al docetismo, ¿no? Pero entonces me hacía acordar, de alguna manera, la ocasión en la que Jesús sanó a un hombre que estaba endemoniado, que estaba ciego y mudo, y el Señor lo sanó, y entonces dice la palabra del Señor que este hombre entonces hablaba y veía, pero que la gente que lo vio, los fariseos, como no conocían quién era Jesús, y es al punto al que me gustaría llegar con este aporte, y es que nosotros, a diferencia de aquellos a los que llegó esta carta, porque a los que llegó esta carta, de alguna manera no tenían el texto como lo teníamos nosotros. No tenían esa enseñanza. Es decir, ellos debían guiarse realmente por el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, y por la enseñanza apostólica. Nosotros no podemos caer en ese desconocimiento, porque tenemos el texto escrito, y al acercarnos a la palabra de Dios, y hay unos antecedentes. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, porque Claro. El Espíritu Santo no te va a recordar lo que tú no has estudiado, lo que tú no has conocido. Haciendo referencia a ese pasaje de Mateo, los fariseos cayeron en el error de decir que Jesús echaba el demonio por Belcebú. Y al finalizar eso, el Señor Jesús les dice, ¿no?, que todo pecado contra el Hijo de Dios, contra la humanidad, hablando de la humanidad del Señor Jesús, pues tiene perdón. Pero el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es un pecado que no tiene perdón. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que el creyente que está enfocado así, espiritualiza todas las cosas, puede caer en el error de juzgar mal las cosas porque no las está discerniendo por el Espíritu Santo. No puede evaluar las cosas realmente como están pasando para poder decir esto es de Dios o no es de Dios, y eso es un problema. Claro, yo quiero ilustrarlo para que la gente comprenda de una manera más amplia. En las iglesias hay un espíritu de murmuración. Entonces sucede que Pepe o Lola se les fue la mano en determinada situación y ellos entienden que pecaron, se arrepienten, Dios les perdona y viene la manifestación de Dios en la vida de ellos. Entonces aparecen los que les gusta mover la lengua para decir, ¿qué Espíritu Santo va a hacer eso? ¿Ese tipo qué? ¿Esa mujer qué? Sin darse en cuenta el milagro que Dios ha hecho en el momento. Y ahí es donde las personas tienen que poner cuidado. Y vale la pena
reforzar esa idea que usted plantea con respecto al desconocimiento que tenían los fariseos en relación a la obra de Dios. Porque ellos confundieron un milagro hecho por Dios y se lo adjudicaron a Satanás. Sí, señor. Y eso es delicado. Por eso es que es tan necesario que se tenga en cuenta esta herramienta dada por el Espíritu Santo, como es el don de discernir espíritu. Luego sigue otro, dice, a otro diversos géneros de lenguas. Por ahí me estaban escribiendo con relación a ello, y se da la ocasión para tratar como de disipar la inquietud de la gente, porque hay gente que está pensando que en el último tiempo la iglesia no cree en las lenguas. ¿Ves? Y son extremos que se manejan. En la iglesia creemos que las lenguas por el Espíritu Santo son una realidad, pero también creemos que las lenguas tienen dos fines. Uno, como señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, y dos, como don. Puede darse que una persona no tiene el don de lenguas, y eso lo pueden leer al final del capítulo. ¿Hablan todos lenguas? ¿Todos hacen milagros? La respuesta es no. Así como todos los miembros del cuerpo no cumplen la misma función, así los dones del Espíritu Santo no cumplen la misma función. Van dirigidos a diferentes espacios en el desarrollo de la vida de la iglesia. Entonces aquí Pablo está diciendo que hay don de lenguas. Y mire que está enumerando el que tiene el don de la palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de sanidades, don de hacer milagros, don de discernir espíritu, haciendo ver que la obra del Espíritu Santo es diversa y que funciona según la necesidad en el momento que se requiere. Entonces aquí está hablando acerca de don de diversos géneros de lenguas, que fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. Habían gente de todas las naciones bajo el cielo, y hecho el estruendo se juntó la multitud y estaban maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Quiénes decían eso? Los peregrinos del mundo que habían ido el día de Pentecostés. Y entendían que los que estaban ahí eran israelitas, y les oían hablar en la propia lengua que aquellos que habían venido de diferentes partes del mundo estaban congregados. Les dice: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua la maravilla de Dios? A eso es a lo que se refiere aquí, diversos géneros de lenguas. En el mismo momento que el Espíritu Santo habló en lengua hebrea a los hebreos, habló en lengua griega a los griegos, en lengua aramea a los arameos, en lengua marroquí a los de Marruecos, y en ese orden de ideas. Y no era que hubiesen capacitado gente para que atendiera toda aquella demanda, sino que el Espíritu Santo, a través del don de lenguas de los diversos géneros, habló a todos los peregrinos que habían venido a Jerusalén, y de esa manera dejar sembrada la semilla del Evangelio. Hay inclusive una anécdota muy importante por ahí de un misionero que ha ido a un lugar en el África y ha encontrado una iglesia y ha comenzado a hablar con ellos, y la respuesta del que está allí como pastor es que esa iglesia la fundó un etíope que fue evangelizado por un discípulo llamado Felipe. Entonces, hombre, uno mira cómo la obra de Dios, Dios a través de su obra hace posible que las personas escuchen las maravillas de Dios en la lengua que han nacido.
y que esto solo es posible a través de ¿qué? De las lenguas dadas por el Espíritu Santo. Y dice, y a otro, interpretación de lenguas. O sea, no es lo mismo el que habla en lenguas que el que las interpreta. Y yo también lo he visto. Por ahí en la década del 70, estuve en un evento donde Dios usó a una persona en lenguas, hablando en lenguas, y se ha levantado otro hermano y ha comenzado a interpretarlas, como suele suceder cuando viene alguien de un país extraño a nuestro país y comienza a hablar en el idioma nativo, y aquí hay uno que le interpreta para que el pueblo entienda. El fenómeno aquí, a diferencia de lo secular, es que aquí es por el Espíritu Santo. Y de ahí la insistencia en el capítulo 14 de Pablo acerca de que el que habla en lenguas pida poder interpretarla. Y si habla en lenguas, no lo hagan todos a la vez. Uno o a más dos. Y los demás escuchen. Y si hay algún intérprete, que interprete. ¿Y cómo puede ser posible? Bueno, por el don de interpretación de lenguas. Yo puedo interpretar el inglés si voy y estudio inglés. Pero otra cosa es que sin haber ido a estudiar inglés, alguien venga a traer un mensaje en inglés y el Espíritu Santo me use para traducirle, interpretarle y transmitirle al pueblo. Que a eso es a lo que se refiere el don de interpretación de lenguas. Claro, porque el Señor siempre va a querer por medio de eso transmitir algo, por eso es una lengua. Y por eso en Pentecostés las personas que los oían en sus propios idiomas hablar algo, que eran las maravillas de Dios. Eso es un pensamiento contrario al sensacionalismo que se da en el hoy, que se están buscando las lenguas con un fin sensacionalista y no con el fin de que Dios realmente quiere comunicar algo, yendo más hacia el desorden que realmente hacia lo que es edificante, ¿no? Pablo escribe eso. Pablo escribe que justamente lo que usted está diciendo, pastor, respecto a que es necesario que si van a hablar en lenguas, pues haya alguien que en orden también pueda interpretarlas para saber qué se está comunicando. Es el mensaje que el porque Espíritu el que habla, está dando. claro, porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero los que están en torno a él quedan sin ningún beneficio. Es correcto. Ahí vale la pena que se tenga muy en cuenta el capítulo 14, que siempre hemos hecho aquí mención a ello. El capítulo 12 busca que los cristianos entiendan que los dones son una realidad y que son dados por el mismo Dios, no por diversos como lo pensaban los griegos. Y en el capítulo 13 dice que esos dones tienen sentido si hay amor. Y en el capítulo 14 dice cómo se deben de ejercer. ¿Qué es lo que nos ha quedado grande a los cristianos? No porque en sí sea complejo, sino porque leemos apenas la partecita que genera emoción. Y no leemos todo el contexto donde vamos a encontrar la respuesta a esos múltiples interrogantes que surgen en la vida de los cristianos en razón al desconocimiento del funcionamiento del Espíritu Santo en la iglesia a través de la diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de resultados, que todas son dadas por el mismo Espíritu. Entonces ahí habla él acerca de interpretación de lenguas. Pero el verso 11, yo diría que ahí hay algo muy interesante, porque muestra la procedencia, que en sí es el mensaje principal que Pablo quiere transmitir. La procedencia. Porque en el pensamiento griego, dependiendo de la necesidad, operaba un Dios. Y Pablo lo que está buscando aquí es, uno, que la iglesia entienda que los dones están. Y dos, que comprendan cuál es la procedencia. Y en el verso 11 lo explica. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que aquí Pablo deja ver
que los dones no son acorde a lo que yo quiero, sino a la soberana voluntad de Dios. Y que ustedes lo van a ver de una manera más simple en la carta a los Efesios, hablando de los dones ministeriales. Y él mismo, ¿cierto? Sí, señor. Él mismo. A veces las personas quieren decir es que yo. No, no soy yo. Es el Espíritu de Dios en mí el que hace posible que esos dones se den. Y puede darse que yo quiero un don y Dios no me lo dé. Puede darse. No en vano en el capítulo 14 Pablo dice, procurad los dones. Pero eso no es igual a que la persona tenga el don que él quiere tener. Porque lo que estamos leyendo aquí es sencillo. Él repartió como él quiso. Y eso es muy razonable considerando que los dones son para ejercicio dentro de la iglesia, para crecimiento y provecho de la misma, teniendo en cuenta que el Señor es el dueño de la iglesia. Y Él sabe cómo quiere que la iglesia crezca, y por ende pues el ejercicio de los dones se da respecto a eso y no como el creyente quiere. Exactamente. No hay que quitarle y lugar no va a funcionar el don como yo quiero en el momento que yo quiero. Es verdad. Que es la problemática de muchos que quieren que el Espíritu Santo actúe en él como él quiere, desconociendo que Dios es soberano. ¿Verdad? Entonces ahí hay que poner mucho cuidado en eso. Porque la mal interpretación de esto puede llevarnos a cometer errores como los que la historia dice que se han cometido. Entonces hay un llamado hoy a los cristianos a que entendamos que los dones están para beneficio, para provecho, pero que son dados como Él quiere y a quien quiere en la facultad que Dios requiere en determinado momento. Y me llama la atención algo, hermano Carlos, y es como el Señor, a través del apóstol Pablo, claramente, en esto que está escribiendo, quiere llevar a los corintios a la unidad, ¿no? A comprender que es el Señor realmente el que les da las cosas para provecho mismo del cuerpo. Porque el sentir de ellos de alguna manera era dividir, ¿no? Porque es una de las problemáticas que hay dentro de Corinto. Entonces, me gusta mucho pensar en que el Señor, de alguna manera, por medio de Pablo, quiere llevarlos a la unidad. A que entiendan la procedencia, que era una de las problemáticas que tenía. Es que recuerde que el problema entre los griegos era el politeísmo. Y es muy posible que en la iglesia existieran algunas raíces de esas creencias que para cada situación tenían un Dios. Entonces, pienso yo que la idea de Pablo con esta enseñanza es que ellos entiendan que los dones están, pero que no le den cabida a que el don de lenguas viene del Dios del idioma tal, y que el don de hacer milagros viene del Dios tal, y que el don de sanidad viene del Dios de la medicina. Es lo que Pablo quiere hacer ver, que la iglesia conozca, los dones están, pero no son de Apolos, no son de Cefas. Es correcto. No son del Dios X, Y o Z, son del mismo Espíritu Santo. Eso. O sea, que ellos conozcan la procedencia y que además nadie puede adueñarse de un don, porque los dones Dios los da según la necesidad y a quien Él quiere en el momento que se requiere. Creo que ese es el mensaje esencial de Pablo a los Corintios. Luego, si ustedes siguen leyendo el verso 12, porque a mí me parece que para dejar bien claro esto, es necesario que acabemos de leer ese capítulo y ustedes van a encontrar la comparación que él hace, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mire usted la manera como él busca que la iglesia entienda la procedencia de lo que ellos viven, predican, ejercitan en el desarrollo de su vida cristiana. ¿De dónde viene? Y luego sigue diciendo, además el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se trata con más decoro, porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, vuelve a manejar ya el campo ministerial, apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y hace una serie de interrogantes. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es el camino? El capítulo 13. Sí, señor. Y el capítulo 14. Creo que haciendo un análisis simple de lo que hemos venido estudiando, llegamos a la conclusión de que no todos tienen los mismos dones. Así como un cuerpo, no todo es cabeza. Y así como unos miembros requieren de los otros, así en el ejercicio de la fe, en la iglesia se requiere el uso de los dones, que deben de tener un punto de partida que se llama amor, que es lo que vamos a encontrar en el capítulo 13. Porque ¿de qué me sirve a mí hablar en lenguas si no tengo amor? ¿O de qué me sirve a mí decir que hago milagros si no tengo amor? ¿O de qué me sirve a mí decir que tengo el don de profecía si no tengo amor? El camino más excelente del cual Pablo habla es el camino del amor. Porque las lenguas cesarán y la profecía también. Pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de todos ellos, dice el escritor consagrado, ¿cuál es? El amor. Ese es el camino más excelente que carecía en la iglesia a causa de la autoproclamación de los dones entre los cristianos, que hacían alarde de ser unos más que otros. Y se les olvidaba el principio del cristianismo que ya fue enseñado por Jesús. Amaos los unos
a los otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, así nosotros debemos ponerla por nuestros hermanos. Creo que también otra cosa muy interesante que se puede deducir de lo que venimos estudiando es que los cristianos debemos de dejar de tener altos conceptos de cada uno en particular, pues eso hará que se desconozca la verdadera obra del Espíritu, que es la que ha hecho posible que los cristianos lleguemos al nivel que hemos llegado y tengamos lo que tenemos, no por nuestra fuerza, sino por lo que Dios nos ha dado.